2, 1. Esto es... Es difícil escribir personajes pacifistas. De Pockets. Empecemos. El otro día me puse a ver Kipo, bonita serie, ¿cierto? Llegando a la tercera temporada empezó a cobrar mucho más. ¿No es de la protagonista que se confesó a alguien y le dijo que era gay? Yo recuerdo que era esa serie. Peso la moraleja de la obra, hagamos la paz y no la guerra, para lo cual la protagonista decide invitar a humanos y mutantes a un baile en donde compartirán y así se darán cuenta que no son tan diferentes y no hay por qué pelear, a pesar de que en un capítulo atrás los humanos le quitaron la conciencia a varios de sus seres queridos, lo que no fue muy diferente a matarlos, pero a detalles, el perdón es importante. Aquí se quiere sumar la villana de la serie y todos le dicen a Kipo que es una mala idea, seguro planea algo, pero la niña insiste e insiste que hay que darle una oportunidad y seguro se hará buena. Sus dos amigos barra hermanos que más la quieren tratan de convencerla que no todo el mundo cambia, pero nada. Entonces llega su madre para contarle que el primer humano que quiso hacer amistad con los mutantes era el hermano de la villana y ella lo quería harto y aún así lo asesinó a sangre fría a la primera oportunidad, solo porque le era más importante demostrar que los mutantes son malos. ¿Y qué dijo Kipo ante esta evidencia absoluta de que Emilia por nada en el mundo iba a cambiar? Que aún así merece una oportunidad como todos y puede cambiar. Ok, hasta cierto punto no sé qué decir. Por un lado, no fue la protagonista la que llegó a decir: hey villana, ¿quieres hacerte buena? Sino que fue la villana la que se acercó. Creo que puedo comprender hasta cierto punto el por qué ella quiso darle el... ¿Cómo es la palabra? Pues bueno, quiso darle el voto de la duda, pues fue ella la que llegó en plan: he hecho cosas malas, pero quiero arrepentirme de ellas. Entiendo, pero no es tan sencillo disculparte ya. Es un inicio, sí, pero no el final. Que vaya a la fiesta. ¡Ya, Kipo, sos retonta! Adoré harto Kipo como serie, pero debo admitir que la tercera temporada jugó harto con mi paciencia respecto a su mensaje pacifista. Esa noche estuve pensando en ello y me puse a reflexionar. Pucha que es difícil escribir personajes pacifistas. No es difícil en el sentido de que cualquiera puede escribir a un personaje que odia pelear o los conflictos o que siente... A ver, es diferente a que un personaje directamente no pelee a no querer hacer daño. Generalmente el que no busca pelea es, pues, alguien que, si bien no estará en el conflicto, no impide que ayude a sus compañeros de una u otra manera. Mientras que el pacifista, pues, diría que es más problemático. Harta empatía hacia enemigos incluso. Hay muchas facetas. Lo que es difícil es que no caiga en la categoría de odioso o hipócrita al punto de vista de la audiencia que cada día tiene menos paciencia hacia este tipo de personajes. Mensajes como el perdón o las segundas oportunidades caen como patada en el trasero o no los creemos, a menos que haya un buen arco de redención por ahí, ¿cierto? Pero esta es la realidad. Andamos muy exigentes ante los personajes pacifistas. Y te culpo a ti, Steven Universe. Bueno, si el protagonista no quiere acabar con la vida del del villano, es porque posiblemente exista, por así decirlo, prisión para contenerlo. De hecho, creo que existe alguno que otro serie anime donde el héroe vence al villano y este va a la cárcel. Pero claro, no porque no mate no implica que no haga justicia. Claramente no, tipo Batman. Él claramente no va a matar, pese a que dejó contusiones cerebrales muy graves, pero no te mato, pero te mandaré a la cárcel. Así de simple.
¿Para qué estamos con cosas? Gran parte de esto es tu culpa. Traumaste a muchos y burlarte de ello en tu propia serie no ayudó. En fin, hablemos de personajes pacifistas. Habiendo establecido un universo ficticio en que las peleas son parte fundamental de una trama que pide a sus personajes poder defenderse de la manera que sea, nos encontramos con personajes de diferente naturaleza, y claro que es interesante que alguno no apruebe las peleas de la misma manera que otros. A veces puede ser un secundario y en otras el mismo protagonista, y lo normal es que busques. Yo creo que no hay tanto problema que sea el secundario el pacifista que el protagonista. Porque el secundario pues es eso, el secundario. Sus ideas no siempre son el foco principal, por lo que puede darte un poco más o menos si es así. Pero el principal, al ser el foco que se lleva todos los reflejos, pues a veces sí puede chocar bastante. Solucionar el gran conflicto de la obra a su modo. Nadie quiere un protagonista que se rinda y ceda la fuente de su naturaleza con facilidad. Debe tener un objetivo y luchar por ello a su manera. Podemos estar o no de acuerdo con las ideas de nuestro protagonista, pero como mínimo una buena historia nos hará comprenderlo. Si el protagonista decide que el villano tiene que morir, pues que así sea, y lo mismo va por si decide perdonarlo o darle otra oportunidad. Sin embargo, es esta segunda situación la que genera más discusión. Es tan delgada la línea entre pacifista e idiota. Hablemos de algunos ejemplos para analizarlo. No tan idiota, porque a veces son muy inocentes. Creo que es más o menos una línea de pacifista, inocente e idiota. Porque claro, puede ser alguien que no busca peleas, pero sabes que alguien es un peligro. Por lo que, no busco pelea, pero entiendo que hay que darle cuello a este sujeto. Muy inocente es creer que el villano realmente puede redimirse cuando se aprovecha de este personaje. Porque ciertamente hay villanos que utilizan eso a su favor. La inocencia de algún personaje para pues... mira, soy bueno, por favor, créeme. Y lo utiliza, demostrando que es todo un villano de ley. Y después está ser imbécil y no darte cuenta que genuinamente el villano es eso, un villano. Y a eso me refiero con Hank y Steven, los primeros en aparecer en la mesa. En el caso de Hank diría que era muy inocente y hasta cierto punto, pues como dije, pacifista. Steven no diría que fue imbécil ni nada, pero se pudo haber hecho mejor las cosas. Creo que todos estamos de acuerdo. Aunque bueno, la serie estuvo bien si dejamos de lado el final. De muchos cuando de pacifismo estamos hablando. Vamos con Hank primero, y de una les digo que el final correcto, independientemente de cómo se logró, es que Hank no matara al Señor del Fuego. Estamos ante una típica historia del elegido, el clásico que... Hasta cierto punto no había muertes. Digo hasta cierto punto, obviamente las había. Pero no es como en plan los protagonistas haciendo una masacre diestra y siniestra. Que no pidió estar allí. Durante la historia de Avatar, el conflicto que sigue a nuestro protagonista es si realmente venderá su esencia como persona ante sus deberes como el Avatar. Esto se puede ver cuando le piden olvidar su amor por Katara. Al final del libro Tierra toma la decisión de que sí, tiene que hacerlo con una pena dentro de él. Por culpa de ser el Avatar, lo perdió todo y es el único nómada aire que queda con vida y por lo tanto quiere transmitir su legado, el que lamentablemente entra en conflicto con el legado del Avatar y eso le pide abandonar su naturaleza. Pero que no algunos avatar tenían pareja o algo así. O sea, recuerdo que el avatar de la tribu agua tenía una novia barra esposa y se fue al mundo de los espíritus a enfrentarse a un espíritu que robaba las caras. Que yo recuerde. Así que no estaba tanto en contra de su
idea, pero sí, el conflicto aquí era de que todo el mundo le decía, tienes que hacer esto porque es tu deber. Pero él cuestionaba mucho si en serio era la única alternativa que tenía. Curiosamente, Aang sí mató en su serie a un animal que casi le quita a Momo luego de que perdió a... No sé si matar a un animal sea matar per se, pero sí, sí es matar, perdón. Aunque Appa. técnicamente lo lanzó a la Tierra, aunque escuché que la Tierra es mucho más contundente que el suelo. O escuché al menos. Estos tres son lo último que queda de la tribu Aire y la furia de Aang se desata como nunca cuando le robaron a su bisonte. El estado Avatar casi se lo lleva para siempre dominado por la furia, hasta que Katara lo consuela. El final de la... Ese era el estado Avatar, pensé que solo era él en modo enojado y ya. La serie es una resolución de este conflicto. Finalmente Aang abandonará los valores de su tribu por el bien de su deber como avatar. Todos literalmente le dicen que lo haga, como ha pasado por toda la serie. Aang, como protagonista, decide no olvidarse de sí mismo y encuentra una solución para mantener la paz a su modo, no al modo del avatar. Claro, aquí es donde entra el asunto del león tortuga que poquito salió de la vil nada se siente. Sí, no, yo cuando llegué a esa parte no entendí muy bien cómo fue todo el asunto, pero ok, así fueron las cosas, ¿qué se le va a hacer? El final estuvo chido, así que eh, ignoremos eso. Faltó establecer algo más por allí, pero no cambia el increíble final de Avatar. Luego de todo lo que perdió Aang, no merecía que le quitaran su propio ser también, y así protegió no solo al mundo, sino los valores y legado de los nómada aire. Por algo la serie se llama El último maestro aire. Steven es un personaje que está a otro nivel, no solo no quiere matar, derechamente no quiere pelear, y la mayoría de los conflictos en su serie se resuelven a través del sentimentalismo. Toda vida es hermosa, es lo que decía Rose Cuarzo, y la historia de Steven comienza cuando él idealizaba a su madre y añoraba hacer honor a su legado y por lo tanto mantener intactos sus valores. Inocentemente quiso entender a sus enemigos porque no sabía que existían gemas malas, pero con personajes como Lapis o Peridot, este chico empezó a aprender a su propio modo a escuchar las historias de otros. Creo que el pick de Steven Universe se encuentra en la tercera temporada, en que Steven aprende que no siempre acabará todo como con Lapis o Peridot. Se ve obligado a defenderse en diferentes momentos y no puede rescatar a las gemas, finalizando con la noticia de que su madre asesinó a Diamante Rosa porque no quedaba de otra. La propia Rose no pudo defender sus valores ante la emergencia. ¿Podrá hacerlo Steven? Se pierde un poco el peso luego del plot twist de Diamante Rosa y hay que admitirlo, se pasaron con el nivel de empatía. Lapis fue una víctima, Peridot no entendía la gravedad de lo que hacía y Bismuth era parte de una guerra. Son personajes con redención comprensible, pero las diamantes... Sí, y claro, también tenemos a esta Aquamarina y Rubí, que directamente ellas sí eran malas. O sea, literalmente casi buscan asesinar al padre de Steven. Sí, el problema fue que se pasaron mucho de la empatía y el perdón. Entiendo que no se pudo conseguir mejores resultados, pero son agresivas, ven a otros como objetos y a menos. Diamante Rosa la maltrataban, encerraban y no escuchaban. Es raro que te pidan empatizar con el dolor de ellas. Todo el mundo sufre en el fondo. Es un mensaje con un pequeño límite, ¿no creen? El punto es que Steven... Podrías entenderlo cuando eran órdenes, en plan tipo Peridot, que tampoco comprendían bien la situación, pero no es el caso. Además se sintió muy rushado todo el final. Será una de las cargas que tendrá que llevar Steven, por desgracia. Demuestre que no necesita ser como su madre, que él puede defender estos valores mucho mejor, superar su legado. Pero aparte de que Diamante Rosa en realidad no mató, la única razón por la que ella no logró lo que Steven es porque nunca la escucharon. Trató y trató. Y por alguna razón hay gente que dice, es que
Diamante Rosa, o sea, Rose Quartz no hizo nada. Pero por favor, cierra la boca. Una solución pacifista, pero sin oídos que te escuchen, ¿qué vas a hacer? ¿Sentarte a esperar? Este es un caso en que la situación se va de las manos. Si no hubiéramos tenido redención, ¿cómo ganan? ¿Cómo salvan a las gemas corruptas? Era el único camino y tal vez se dieron cuenta cuando ves que Steven no soporta las diamantes e incluso en el fondo cree que White merecía ser destruida. Pero ¿sabes qué pasa? La serie sí que puso música emotiva cuando te contaron el dolor de estas homicidas y aparecieron para darle un abrazo a Steven junto a sus seres más queridos. ¿Tenemos que aceptarlas o no? Es horriblemente confuso y por ende creo que el mensaje de que no siempre puedes encontrar la solución pacífica de la tercera temporada estaba mejor y guiaba a que el chico se reconciliara con la figura de su madre. Pero la serie optó por el extremo pacifismo. Es un lindo mensaje y muchas veces la serie lo defiende muy bien porque quiere explorar el valor de los sentimientos. Pero el manejo del tema diamantes dejaron un daño irreparable para el mensaje y toda la obra en general. Yo al menos opino que ser pacifista es muy diferente a no... ¿Cómo es? A ver, no matar y no defenderse son dos cosas diferentes. No quieres que nadie muera, pero sabes que se tiene que hacer... Así se tienen que hacer las cosas. Y otra cosa es de que no te defiendas y creas que todo se va a solucionar nada más. Y si alguien se parece mucho a Steven, es quien me inspiró a hacer este video. Kipo me parece una fusión entre Steven Universe y la Luz no sea de la primera temporada. Típico protagonista alegre con puro amor. Creo que esta serie salió más o menos unos años antes que Luz o casi al mismo tiempo, no recuerdo. Al prójimo. Estamos presentes en un mundo post-apocalíptico en que humanos se esconden y los animales mutaron al punto de tener inteligencia. Entonces el mensaje es no temerle a lo nuevo. El avance es nuestra opción. Durante la historia, la gran amabilidad de Kipo conquistaría el corazón de personajes como Wolf, Yamak e incluso a Hugo, que fue el villano principal de la segunda temporada. Hizo cosas terribles, pero su backstory es suficiente para comprender por qué se deterioró tanto su percepción del valor de las personas. Su padre le dijo en su cara que eligió a Kipo antes que a él. Le dio la enseñanza de que cada persona tiene un valor y él entonces querría estar por encima. A ver, la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿te estaba enferma y necesitaba pues alejarla de los mutantes o algo así? ¿O por qué tomaste esa decisión? Encima de todos. Tendría que ser Kipo quien limpia el desastre de su padre, mostrándole a Hugo que nadie vale más que otro, el camino de la bondad, la empatía, etc. En conclusión, aunque otros mutantes lo perdonaron muy fácilmente, tenemos un arco de redención bastante sólido. Lo que me molesta en comparación a su intento de redimir a Emilia es que Kipo en la segunda temporada tenía un plan B en caso de que Parlomagno no se evangelizara y así lo salvó a todos. Aquí ni eso, quería darle toda su confianza a la Emilia por esta idea de que con amor y comprensión cualquier guerra puede acabar, lo que hace parecer que el personaje inmaduró un poco. Había razones para creer que Hugo no era malo en el fondo, con Emilia no. Había señales de que Hugo puede cambiar, con Emilia no. Había un plan B para no arriesgarlos a todos, con Emilia no. Sin embargo... Bueno, como dije, no fue el Kipo la que llegó con la villana a decirle, hazte buena. Fue la villana la que llegó, ¿no? Por lo que no creo que Kipo haya involucionado, simplemente se pasó de inocente. Sí, creo que ella fue demasiado inocente, o sea, en plan... Segunda temporada, logra que el villano se evangelice. ¿Qué le impedía creer que no podía evangelizar a esta nueva a esta villana? ¿Qué se lo impedía? Lo que sí puedo decir que estoy de acuerdo hasta ciertamente es de que independientemente de que ella tuviera o no indicios de redimirse, era tener un plan B o un plan de contingencia.
Que creo que ese es el problema generalmente, de que no se considera tener planes contra los villanos. En plan Orochimaru, o sea, el tipo que prácticamente seguramente experimentaba con niños llenándolo con orina de burro. ¿En serio lo vas a perdonar nada más así de simple? Al menos haz que pase un cierto tiempo en prisión, ¿no? De nuevo, aquí creo que Equipo más que nada fue muy inocente, creyendo que realmente solo por lograr que alguien se redimiera, lograría que otro se redimiera así de fácil. No siempre es así de simple las cosas. Por muy desesperante que fuera, la serie no le dio la razón a Kipo. Sorpresa para todos, la villana atacó y a Kipo no le quedó de otra que defender al resto, luchar. Porque por mucha paz que quieras, al final siempre hay alguien contra el que tendrás que defenderte. Así que la moraleja de Kipo es que para que haya paz, tienes que deshacerte de los que quieren guerra o algo así. Creo que más, al menos como lo interpreto yo, es de que puede ser alguien que busque la paz, pero eso no quiere decir que no vas a defenderte si alguien se opone a eso. Sería lo mismo, ¿no? Yo al menos la considero más inocente que otra cosa, pero no he visto la serie. Además, creo que tengo que agregar que si bien Pocket no le gusta esa actitud de equipo, no quiere decir que no haya sido una buena temporada. Digo, se quejó más de la protagonista que la temporada en sí. Así que al menos yo considero que, ok, estuvo bien la temporada. Creo. Con pequeños ejemplos creo que podemos entender una cosa. Es más fácil escribir a un personaje que no quiere matar a uno que ni siquiera quiere luchar, especialmente en un contexto de combates. A menos que tu historia sea muy infantil, nivel preescolar, es difícil creer que habitamos en un mundo donde todas las personas pueden ser buenas. Si vas a redimir a un villano, tienes que establecer... Creo que una serie que es un buen ejemplo de cómo perdonar a los villanos y cómo actuar contra ellos es My Little Pony. Porque te dan 4 opciones. Te haces bueno, te lanzamos un rayo de arcoiris, te petrificamos o te mandamos al tártaro. ¿Cuál quieres? Claro, diría que la única excepción de redención sería Starlight, porque he escuchado a alguno que otro quejándose de eso. Y la verdad es que sí, se necesitó un poco más tiempo para ser creíble la redención. Aunque como dijo Twilight, tenía que hacer que ella misma se diera cuenta de sus errores. Ser porque lo merece. Lo critican menos que a Steven porque el Señor del Fuego no se redimió. Por mucho que no guste el León Tortuga que le dio un nuevo superpoder, al menos... Sí, o sea, está bien si no quieren matar al villano, siempre y cuando éste reciba un castigo. Y después de recibir el castigo, poder perdonarlo. Algo así como en de Canon, de Senseiya, de que... ¿Sí era Canon? Sí, Saga era el que usurpó el título de patriarca. Y Canon se unió a las filas de Poseidón. Pero tras darse cuenta de sus errores y de que realmente está equivocado, él no llegó con la intención de sí, ahora soy bueno, por favor, perdóname. Claramente la Atenas sí estaba dispuesta a perdonarla, pero él mismo sabía que tenía que recibir un castigo, por lo que aceptó los ataques de
de Scorpion. No me recuerdo cuál. Milo, sí, creo que era Milo de Scorpio, el cual lo atacó brutalmente. Y él no se quejó, aceptó todo eso porque sabía que cometió muchos errores y tenía que pagar por ello. Por eso cuando Milo deja de atacar, él ya no mira a un enemigo, mira solo a un compañero. Y creo que ese es el problema muchas veces de algunos personajes. No solo pacifistas, sino que directamente no maten al villano, de que no le den un fin, un castigo o algo que te haga decir si genuinamente está arrepentido. El villano se pudre en la cárcel como merece, en lugar de darle un par de clases de ética. A Kipo la quiero mucho, pero es medio tonta a veces. La serie entrega un mensaje pacifista demasiado idealista. El perdón es bueno, excelente enseñárselo a los niños, pero ni de coña es tan sencillo como se muestra en la tercera temporada de esta serie. Que te quitan a un ser querido no se perdona de la noche a la mañana. Es aquí cuando entra el problemilla de despertar al público. Cuando la situación mostrada en pantalla no es creíble para la mayoría, el trabajo de la ficción es convencer. Aún así, creo Convencer y entretener principalmente. que también está demostrado que, de hecho, un personaje pacifista puede ofrecer una exploración interesante sobre la ética humana. Hay que decirlo, adoramos a los personajes que son buenas personas y es llamativo cuando su propia moral es cuestionada dentro de su historia, cuando se ven obligados a utilizar la violencia que desprecian porque no les quedó opción. Una historia del personaje más poderoso funciona bien en Mob Psycho porque el protagonista no tiene deseos de utilizar este poder para ejercer violencia o tomar lo que no es suyo. Su naturaleza es pacifista. Bueno, aparte pacifista es porque Mob tiene un buen maestro. Reiger, eres un god. Tengo que decirlo y tenía que decirlo. Y quiere transmitir los valores inculcados por alguien que, en su contrario, no tiene habilidades, una persona común, porque todos tenemos la decisión de ser una buena persona, por eso nadie merece más que el resto, lo que no impide que se tenga que defender. Recurrir a la violencia por deber y no la pasión es lo que enfrenta un personaje como Gohan, quien al contrario del resto de su raza nunca despertó una sed por las peleas y se apartará de ellas a la primera señal de paz. Nadie desató más su ira que las palabras finales del número 16, el único que probablemente comprendía su naturaleza pacifista, y le dijo que no todos entenderán a las palabras. A veces hay que luchar. Lamentablemente no hay bien sin el mal. Si tu historia se establece en un ambiente de guerras y la necesidad de defenderse, tarde o temprano incluso el pacifista y buena persona tendrá que recurrir a lo que odia, y es eso mismo lo que vuelve tan interesante a estos personajes, quienes lo único que quieren es volver a la paz para no tener que usar sus manos para lastimar nunca más. Herir no es un gozo, y quitar una vida es uno de los pesos más fuertes que puede llevar un humano, y una serie que lo retrata perfectamente es Monster. No he visto Monster. En este caso seguimos a un doctor que en sus primeros episodios elige el valor de su profesión y prioriza salvar la vida de un niño por sobre las órdenes de sus superiores. El problema inicia cuando resulta que salvó a un monstruo. Johan es un psicópata despiadado que va quitando varias vidas, y así el protagonista toma la decisión de abandonar su naturaleza pacifista y asume la responsabilidad de asesinar con sus propias manos al joven que salvó. Aprende a usar un arma. No solo le enseñaron a disparar, tuvo que aprender a no dudar en apretar ese gatillo si tienes que defender tu vida. Hay una exploración absoluta en la serie sobre el peso que es quitar una vida. Tenma desde sus primeros capítulos tiene como objetivo asesinar. Asumió desde el principio abandonar todos sus valores en el momento que aprendió a apretar ese gatillo, a pesar de que veremos una y otra vez la verdadera bondad de este doctor. Otros que lo conocen como el pequeño Dieter no quieren que mate, como si al hacerlo dejara ganar al monstruo, porque todos llevamos uno en nuestro interior. Nosotros como audiencia vamos a cuestionar qué lado apoyar. Por supuesto que Johan vivo es una amenaza, pero estamos en un viaje con Tenma y tampoco queremos que abandone lo que queda de su naturaleza. Era el único que podía hacerlo, o sea, no había otros que tuvieran ese mismo deseo o intención contra él. O sea, pregunto de nuevo, yo nunca he visto Monster. Debería, considerándolo
muy aclamado que es, y creo que lo consideran como una obra de culto. Presentes ante una exploración más psicológica del tema de quitar vidas, utilizando de protagonista para esta historia a un doctor, cuyo rol es salvar vidas. No es un universo en guerra y no estamos hablando de combates, estamos en un entorno realista y da paso a este tipo de guiones más profundos. Yo nunca olvidaré el episodio en que Nina conoce a un ex asesino que hoy en día se dedica a cocinar, alguien que ama el café con mucha azúcar y cuya única razón para dejar de matar fue que su víctima echaba tanta azúcar como él. Solo por eso no llevó a cabo su crimen, como si en su mente despertara una empatía dormida. Y una frase que se quedó para siempre en mi memoria: matar a alguien es muy fácil. Solo basta con olvidar el sabor del azúcar. Qué mamada, perdóname, pero es una mamada esa frase. Si te soy honesta, yo al menos olvido por muchas cosas el sabor de algunas cosas. Pero te aseguro que yo no sería capaz de tomar una vida, ni aunque me pagaran. Pero ok, como dije, no he visto la serie, así que tampoco puedo asegurar qué tan impactante es esta frase. Pero ok, entiendo que es más profunda de lo que suena. Es de esas cosas que primero hay que verla para entenderla, en mi opinión. Pero hasta entonces que vea esta serie y entienda más o menos esta frase, vaya mamá, perdóname, en serio, perdón. Esto ha sido una pequeña reflexión de mi parte. Creo que lo difícil no es escribir a un personaje pacifista. Lo difícil es darles la razón cuando quieren perdonar al peor de los villanos. Ahí también entra otra discusión a la que llamaremos: es difícil redimir villanos. Pero no son malos estos personajes. Gracias a ellos podemos apreciar enfoques o puntos de vista más. Hay que señalar que hay una diferencia en no matar al villano y perdonar al villano. Creo que eso lo he repetido varias veces durante este video. O he dado a entender esa postura. Para cualquier historia. Así que yo quiero que sigan existiendo. Los quiero mucho. Y me gustaría que me dieran su propio punto de vista sobre el tema. ¿Qué opinas de los personajes pacifistas? ¿Estás de acuerdo con ellos? ¿Hiciste la ruta pacifista en Undertale porque ese maldito juego te hizo sentir culpable? ¿O eres... Yo jugué Undertale. Maté a Toriel y sentí tanta culpa que reinicié. O sea, ni siquiera avancé mucho. Reinicié solo para no matarla. Y dije, ya la perdoné, voy a perdonar a todos. Qué tremendo juego. Y para ser honesto, nunca me jugaría la ruta genocida. Creo que una de las cosas importantes que hay que señalar cuando existe un personaje que no busque matar a nadie o sea pacifista es lo bonito que puede llegar a ser su mensaje. En plan, ¿realmente tengo que hacer esto? ¿Realmente tengo que cruzar una línea? Creo que eso es algo que hay que considerar a veces. ¿Cuál es el mensaje que quieren dejar? ¿Es el sádico que se hizo la genocida? No olviden dejarme su opinión en la caja de comentarios. Bueno, Antes creo de que eso irme, fue no todo. olvides suscribirte, activar la campanita y seguirme en mi... Pues, bueno, fue un buen video. No te voy a mentir. Canal de YouTube morado, donde reaccionamos a más series como la que reseñé hoy. Un ¿es ella? agradecimiento especial a mis miembros del canal que pueden ver en pantalla. No podría seguir haciendo videos sin el apoyo de ustedes. Fue un placer, mis niños, y dicho todo esto, nos vemos. No Ay. hace mucho tiempo que hablé. Perdón por eso. A ver. Regreso. El otro día me puse... Pues, buen video, Pocket. Si tienes algún problema con que yo resuba tu contenido, pues avísame y lo borraré lo más rápido que se me sea posible.